Una niña de 5 años se arrodilló junto a su cama a medianoche, susurrando palabras que ningún niño debería tener que decir jamás. Abajo, un perro policía retirado, entrenado para detectar miedo, dolor y peligro, se quedó paralizado de repente, con las orejas hacia atrás y el cuerpo temblando. Entonces, sin previo aviso, Rex se abalanzó sobre la puerta cerrada de la niñera con una fuerza que destrozó el marco. Lo que encontraron dentro de esa habitación revelaría una pesadilla oculta a simple vista, y demostraría que, a veces, las plegarias más pequeñas son escuchadas por los guardianes más inesperados. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. Daniel Carter nunca imaginó que su vida sería así. Apenas 18 meses atrás, era un policía condecorado con una prometedora carrera, una esposa amorosa llamada Zara y una hija de ojos brillantes llamada Grace, que lo llamaba su héroe todas las noches. Entonces ocurrió el accidente. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo una tarde lluviosa de martes. Zara murió en el impacto. Daniel sobrevivió con una pierna destrozada y un corazón que nunca sanaría del todo. Grace, su milagro de 5 años, se fue con solo una pequeña cicatriz en la frente y un silencio que preocupó a todos los terapeutas que visitaron. Dejó de hablar 3 meses después del funeral. No del todo. Podía hablar cuando era absolutamente necesario. En la escuela cuando los profesores le hacían preguntas directas, en la consulta del médico cuando la estimulaban con paciencia. Pero la charla constante, las preguntas interminables, los cantos y las historias que una vez llenaron su hogar como la luz del sol a través de las ventanas, todo se desvaneció. Grace se convirtió en un fantasma de sí misma, recorriendo las habitaciones con paso cuidadoso, observando el mundo con ojos demasiado viejos para su pequeño rostro. Daniel lo intentó todo. Terapia de juego, arteterapia, terapia de duelo diseñada específicamente para niños. Leyó libros sobre traumas infantiles, se unió a grupos de apoyo para padres solteros, reorganizó toda su vida en torno a su silencio. Aceptó un trabajo de oficina en la estación, algo con horarios predecibles y sin turnos de noche, para poder estar en casa todas las noches. Le preparaba sus comidas favoritas, mantenía su habitación exactamente como la había decorado Zara, ponía las canciones favoritas de su madre suavemente de fondo. Nada funcionaba. Grace seguía encerrada en sí misma, y Daniel se sentía más impotente cada día que pasaba. Entonces llegó Rex. La llamada provenía de su excompañero, el agente Marcus Webb, una fría tarde de noviembre. Marcus trabajaba con la unidad canina desde hacía casi una década, y su voz tenía una pesadez que Daniel reconoció de inmediato. «Tenemos un problema», dijo Marcus sin preámbulos. «El agente Tom Bradley, el encargado de Rex. ¿Te acuerdas de Tom?» Daniel lo hizo. Todos en la comisaría conocían a Tom Bradley. Un veterano de 15 años, condecorado por su valentía en 2 ocasiones, el tipo de policía que realmente cumplía con su deber. Había sido compañero de Rex durante 7 años, un equipo inquebrantable que había rastreado a niños desaparecidos por bosques, localizado drogas ocultas en vehículos aparentemente limpios. En una ocasión, detenido un robo a mano armada simplemente con la presencia de Rex y la serenidad de Tom. Tom tuvo un infarto hace 3 días, continuó Marcus, con la voz ligeramente quebrada. Fuerte. No sobrevivió. ¿Y Rex? Daniel, Rex no lo lleva bien. No come. Apenas bebe agua. Se sienta junto a la taquilla de Tom en la comisaría, esperando. Lo hemos intentado todo, pero va a cerrar. El departamento habla de prejubilarlo, quizás de buscarle un hogar tranquilo en algún sitio, pero sinceramente, no creo que le quede mucho tiempo si algo no cambia pronto. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué me cuentas esto? Porque recuerdo lo que dijiste después de la muerte de Zara. Sobre cómo todo se sentía mal, cómo el mundo seguía girando, pero tú estabas atrapado en ese momento, incapaz de avanzar. Y veo a Rex hacer lo mismo. Está atrapado, Daniel. Está de luto igual que tú. Igual que Grace todavía lo está. Marcus hizo una pausa, y Daniel pudo oír el cuidadoso cálculo en su silencio. Sé que parece una locura, pero sigo pensando, ¿y si pudieran ayudarse mutuamente? ¿Y si Rex necesita a Grace tanto como ella a él? Al principio, la idea parecía imposible. Daniel nunca había tenido un perro, y mucho menos un perro policía entrenado con años de intenso trabajo a sus espaldas. Rex era enorme, un pastor alemán con una presencia que inspiraba respeto y una fuerza de mordida capaz de derribar a hombres adultos.
Grace era una pequeña y frágil niña de 5 años que se sobresaltaba con los ruidos fuertes y lloraba en silencio cuando creía que nadie la veía. ¿Cómo podría ayudar a alguien juntarlos? Pero la desesperación hace que la gente considere cosas imposibles. Y 3 días después, Daniel se encontró de pie en el área de entrenamiento canino de la estación, viendo a Rex inmóvil en su jaula, con su enorme cabeza apoyada en las patas y sus ojos oscuros mirando al vacío. El perro parecía atormentado. Vacío, como si toda su luz interior se hubiera extinguido y nadie supiera cómo volver a encenderla. Tiene 10 años, explicó Marcus en voz baja, de pie junto a Daniel. Eso es mucho para un perro de trabajo, sobre todo para uno que ha pasado por lo que ha pasado Rex. Ha sobrevivido a 3 tiroteos, ha rescatado a 2 niños que se estaban ahogando en un lago congelado, ha seguido a un adolescente secuestrado a través de 25 kilómetros de desierto en medio de una ventisca. Lo ha dado todo por este trabajo, por Tom. Y ahora Tom se ha ido, y Rex no entiende por qué. Daniel observó cómo el pecho del perro subía y bajaba con una respiración lenta y dificultosa. ¿Qué le hace pensar que se conectaría con Grace? ¿Y si se queda así? Porque los perros como Rex no se rinden fácilmente. Son luchadores. Su lealtad es incomprensible. Pero necesitan un propósito, Daniel. Necesitan a alguien a quien proteger, alguien a quien cuidar. Sin Tom, Rex ha perdido su propósito. Pero Grace es una niña que necesita protección. Necesita a alguien que no la presione a hablar, que no la obligue a ser otra cosa que lo que es ahora. Rex entiende el silencio. Entiende el dolor. Quizás eso sea suficiente para empezar. La decisión se sintió aterradora e inevitable a la vez. Daniel llenó los papeles de adopción con manos temblorosas, firmó al pie y aceptó la responsabilidad de cuidar a un perro que quizá nunca se recuperaría de su pérdida. Condujeron a casa en silencio, Rex recostado en el asiento trasero con la cabeza gacha, sin siquiera mirar por la ventanilla. Daniel no dejaba de mirar por el retrovisor, preguntándose qué acababa de hacer, si lo había empeorado todo. Grace estaba en su habitación cuando llegaron, dibujando con lápices de colores en su pequeño escritorio. Daniel le había enviado un mensaje a la niñera, la señora Chen, para avisarle que traerían un perro a casa, y la anciana pareció sorprendida, pero la apoyó. Llevaba meses cuidando a Grace 3 tardes a la semana, una abuela amable que nunca la presionaba para que hablara y siempre tenía galletas calientes listas después de la escuela. Grace, cariño, ¿puedes bajar un momento? Gritó Daniel con dulzura. Hay alguien que quiero presentarte. Oyó sus pasos suaves en la escalera, cuidadosos y mesurados. Apareció arriba, con su vestido morado favorito con flores blancas. Zara se lo había comprado para sus 6 meses antes del accidente y Grace lo usaba al menos 2 veces por semana. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta ligeramente despeinada, y sus ojos oscuros lo miraban con una silenciosa interrogación. «Tenemos un nuevo miembro en la familia», dijo Daniel en voz baja, agachándose a su altura. «Se llama Rex, y es un perro muy especial. Ha pasado por algo muy duro, igual que nosotros. Perdió a alguien a quien quería mucho, igual que nosotros perdimos a mamá. Y está muy triste ahora mismo, igual que nosotros a veces. Pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente a sentirnos un poco menos solos». La expresión de Grace no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Curiosidad, tal vez. O reconocimiento. Bajó las escaleras lentamente, cada paso con detenimiento, y se detuvo junto a Daniel. Rex estaba sentado en medio de la sala, justo donde Daniel le había dicho que esperara. No se había movido desde que entraron, su enorme cuerpo inmóvil como una piedra, con las orejas pegadas a la cabeza. Parecía una estatua de dolor, tallada en piel oscura y tristeza. Grace lo miró fijamente un buen rato. Luego, sin que nadie se lo pidiera ni lo permitiera, caminó directamente hacia la enorme perra. A Daniel se le encogió el corazón. Cada instinto le gritaba que la agarrara, que la apartara, que la protegiera de esas poderosas fauces y ese temperamento desconocido. Pero algo lo paralizó, lo hizo observar en lugar de interferir. Grace se detuvo justo frente a Rex, tan pequeña que la coronilla apenas le llegaba al hombro cuando se sentó. Lo miró a los ojos oscuros, y él la miró a ella, y algo pasó entre ellos que Daniel no pudo identificar. Reconocimiento. Comprensión. Un conocimiento compartido de lo que significaba que tu mundo se hiciera añicos y se reconstruyera completamente mal. Entonces Grace hizo algo que no había hecho en 3 meses. Extendió su pequeña mano y tocó suavemente la cabeza de Rex, justo entre las orejas, con la caricia más suave imaginable. Y Rex, que no había respondido a nada ni a nadie en días,
que había estado completamente aislado e inaccesible, se apoyó en esa pequeña mano y cerró los ojos. Daniel sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Vio a su silenciosa hija y a este perro afligido reencontrarse en ese instante, dos almas rotas reconociendo algo verdadero y seguro el uno en el otro. Grace levantó la otra mano, ambas acariciando la gran cabeza de Rex con suave reverencia, y la cola de Rex se menea de forma mínima y lenta. El primer movimiento parecido a la vida que había mostrado en casi una semana. Él lo entiende, susurró Grace, tan bajo que Daniel casi no la oyó. Eran las primeras palabras que pronunciaba voluntariamente en meses. Él entiende lo de mamá. A Daniel se le cerró la garganta por completo. Asintió, incapaz de hablar, y observó cómo Grace se sentaba con cuidado en el suelo junto a Rex, apoyándose en su cálida corpulencia. Su pequeño cuerpo encajaba a la perfección contra su costado. Rex se movió ligeramente, ajustando su posición para que ella estuviera más cómoda, y apoyó su enorme cabeza sobre la de ella con una delicadeza que parecía imposible para un animal entrenado para la fuerza y la protección. Se quedaron así más de una hora, inmóviles, apenas respirando, simplemente existiendo en un dolor compartido y un consuelo inesperado. Y Daniel comprendió, observándolos, que Marcus tenía razón. Se necesitaban el uno al otro. Grace necesitaba a alguien que no le pidiera que explicara su dolor, que simplemente la acompañara sin juzgarla ni esperar nada de ella. Y Rex necesitaba a alguien a quien proteger, alguien pequeño e inocente por quien valiera la pena vivir, alguien que pudiera devolverle su propósito. Las semanas siguientes fueron milagrosas. Rex volvió a comer al día siguiente, despacio al principio, luego con cada vez más apetito. Empezó a beber con normalidad, a moverse por la casa, a explorar su nuevo territorio con cauteloso interés. Pero su verdadera transformación se producía siempre que Grace estaba cerca. En cuanto ella llegaba de la escuela, Rex la esperaba en la puerta, meneando la cola con auténtica alegría, con sus ojos oscuros brillantes y alerta. Ella soltaba la mochila, le rodeaba el cuello con los brazos y hundía la cara en su pelaje, y él se quedaba completamente quieto, dejándola sujetar todo el tiempo que necesitara. Desarrollaron rutinas. Cada mañana, Grace se despertaba y encontraba a Rex acostado junto a su cama. Daniel nunca supo cómo el perro subía las escaleras sin hacer ruido, pero todas las mañanas, allí estaba, cuidándola como un ángel guardián con pelo y colmillos. Ella le susurraba buenos días, las únicas palabras que pronunciaba casi todos los días, y él le lamía la mano suavemente como respuesta. Bajaban juntos, con la pequeña mano de Grace apoyada en su espalda, recorriendo la casa como si estuvieran unidos por hilos invisibles de comprensión. Por la noche, la rutina era aún más preciada. Grace se preparaba para ir a la cama, se cepillaba los dientes, se ponía el pijama cubierto de estrellitas y luego se arrodillaba junto a su cama, tal como Zara le había enseñado años atrás. Y todas las noches, rezaba. No en voz alta, rara vez hablaba más de lo necesario, sino en susurros tan suaves que Daniel tenía que esforzarse para oírlos desde el pasillo, donde siempre estaba de pie, observando a través de la puerta entreabierta. Dios mío, susurraba, con las manitas juntas y los ojos cerrados. Por favor, cuide de mamá en el cielo. Dile que la extraño. Dile que intento ser buena. Dile que Rex está aquí ahora, y que él hace que la tristeza se sienta un poco más pequeña. Por favor, protege a papá. Por favor, protege a Rex. Por favor, ayuda a quienes sufren. Amén. Cada noche, la misma oración, las mismas palabras susurradas. Y cada noche, Rex yacía junto a su cama, con la cabeza erguida y alerta, observándola con total atención, como si comprendiera la naturaleza sagrada de esos momentos. Como si velara no solo por su cuerpo, sino también por su alma. Daniel escuchaba esas oraciones con el corazón roto y sanándose a la vez. Grace seguía sumida en su dolor, aún con un peso que ninguna niña de 5 años debería llevar, pero volvía a hablar, aunque solo fuera con oraciones y susurros ocasionales a Rex. Se aferraba a Rex cuando llegaba la tristeza, en lugar de desaparecer por completo en sí misma. Pequeños pasos, pequeñas victorias, pero victorias al fin y al cabo. Luego llegó el tema de la niñera. El horario de trabajo de Daniel había sido muy exigente últimamente. Una serie de casos complejos que requerían horas extra, informes que debían terminarse, reuniones que se alargaban. La señora Chen, que había sido tan confiable durante meses, llamó disculpándose para explicar que su hija se había adelantado en el trabajo de parto y que necesitaba volar al otro lado del país para ayudar con el bebé. Estaría fuera al menos 3 semanas, tal vez más.
Daniel se apresuró a encontrar una cobertura temporal. Llamó a todos los servicios, revisó todas las referencias y finalmente encontró a una joven llamada Jessica Miss a través de una agencia con buenas reseñas. 26 años, licenciada en educación infantil, excelentes referencias de 3 familias anteriores, una verificación de antecedentes impecable y una cálida sonrisa en la entrevista. Parecía perfecta, atenta, profesional, buena con los niños y disponible para empezar de inmediato. Trabajo con muchos niños que han sufrido traumas, explicó Jessica durante la entrevista telefónica con voz suave y segura. Entiendo que Grace necesita paciencia y espacio. No la presionaré para que hable o interactúe si no está lista. Estoy aquí para mantenerla segura y cómoda mientras trabajas. Ese es mi único trabajo. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Y tal vez, Daniel pensaría más tarde, lo era. Jessica empezó 3 días después de que la señora Chen se fuera. Grace parecía insegura al principio. Se había acostumbrado a las rutinas predecibles y la amable presencia de la señora Chen, pero Jessica era paciente, amable y nunca forzaba la interacción. Preparaba comidas sencillas, ayudaba a Grace con las tareas sin estar pendiente, la dejaba jugar tranquilamente mientras ella trabajaba en su portátil en un rincón de la habitación. Rex, sin embargo, fue diferente con Jessica desde el principio. La primera tarde, Daniel notó que Rex observaba a Jessica con una intensidad inusual. No agresiva, precisamente, sino hiperalerta. Sus oídos seguían sus movimientos por las habitaciones, su cuerpo se tensaba cuando se acercaba a Grace, sus ojos oscuros la seguían con una concentración inquebrantable. Cuando Daniel lo mencionó, Jessica se rió. Los perros pueden ser territoriales con sus familias, dijo con una sonrisa fácil. Sobre todo los perros de protección entrenados como Rex. Probablemente solo necesita tiempo para confiar en mí. De hecho, es muy tierno lo protector que es con Grace. Eso tenía sentido. Daniel lo dejó pasar, confiando en que Rex se adaptaría como él se había adaptado a todo lo demás. Pero el comportamiento del perro no cambió. Al contrario, se intensificó. Siempre que Jessica llegaba, Rex se interponía entre ella y Grace, sin amenazarla, pero creando una clara barrera. Cuando Jessica se dirigía a la habitación de Grace, Rex la seguía, bloqueando las puertas con su enorme cuerpo. Su postura demostraba claramente su reticencia a dejarla pasar sin que nadie la desafiara. Está siendo difícil, comentó Jessica después de la primera semana, con un tono de voz ligeramente cortante bajo la preocupación educada. A veces me gruñe cuando intento ayudar a Grace con su rutina para dormir. Sé que es protector, pero me está dificultando el trabajo. ¿Hay alguna manera de que podamos tenerlo en otra habitación mientras trabajo? Daniel sintió una opresión en el pecho ante la sugerencia. Rex se queda con Grace. Eso no es negociable. Es parte de su proceso de sanación. La sonrisa de Jessica no llegó a sus ojos. Claro, lo entiendo. Haré lo que pueda. Pero Daniel notaba cambios. Cosas sutiles. A veces Jessica llegaba antes de lo previsto o se iba más tarde de lo necesario, siempre con explicaciones razonables sobre el tráfico o porque quería terminar de ayudar a Grace con un proyecto. Le preguntaba sobre el horario de Daniel, cuando volvería a casa, qué noches trabajaba hasta tarde. Sugería que Grace podría estar más cómoda acostándose un poco más temprano las noches en que Daniel trabajaba hasta tarde, que sería mejor para todos si el niño tuviera más estructura, más rutina. Y Rex se puso cada vez más nervioso. Caminaba de un lado a otro por la casa cuando Jessica estaba allí, con las uñas resonando en el suelo de madera, respirando agitadamente por el estrés. Se plantaba frente a la puerta del dormitorio de Grace cada vez que Jessica estaba en el segundo piso, una barrera viviente que se negaba a moverse. Por la noche, su comportamiento se volvía casi frenético. Gemía suavemente, caminaba de un lado a otro entre la habitación de Grace y la de Daniel. Arañaba suavemente las puertas como si intentara comunicar algo urgente. Creo que Rex necesitaría ir al veterinario, sugirió Jessica una noche, con la voz cargada de falsa preocupación. Parece ansioso. Quizás algún medicamento le ayude a calmarse. Daniel lo consideró, pero algo le pareció mal en la sugerencia. Rex no se sentía ansioso en general, solo con Jessica. Con Grace, con Daniel, con todos los demás con los que se cruzaban, Rex estaba tranquilo, concentrado, el compañero perfecto. Solo Jessica le provocaba esta reacción, y esa especificidad hizo que Daniel se detuviera. Lo vigilaré, dijo sin comprometerse. 3 semanas después de que Jessica empezara, Daniel tuvo que trabajar en el turno de noche. Un caso judicial requería su testimonio, cuyas declaraciones se extendían hasta pasadas las 8 de la noche. Llamó a Jessica para avisarle,
sintiéndose culpable por la hora tan tardía, pero agradecido de que estuviera disponible. Debería estar en casa a las 9:30 como muy tarde, prometió. Grace ya estará dormida para entonces. Su hora de acostarse son las 8. No hay problema, dijo Jessica con cariño. Estaremos bien. Tómate tu tiempo. Cuando Daniel colgó, sintió los ojos oscuros de Rex fijos en él, cargados de algo que parecía una inquietante acusación. Solo es una noche, le dijo Daniel al perro, agachándose para rascarle detrás de las orejas. Jessica está bien. Grace ya está cómoda con ella. Todo estará bien. Rex no parecía convencido. Esa noche, Grace siguió su rutina habitual. Cena a las 6, juego tranquilo con sus muñecas mientras Jessica trabajaba en su portátil en la sala, baño a las 7:30, pijama y cepillado de dientes, y luego a la cama a las 8. Daniel llamó a las 7:45 para despedirse, y Grace susurró su habitual «Te quiero, papi» antes de devolverle el teléfono a Jessica. Está a punto de rezar y luego a dormir, le aseguró Jessica. No te preocupes por nada. Lo tenemos todo bajo control. Pero Rex sabía que algo andaba mal. Lo sentía en la sangre, en su entrenamiento, en cada instinto que había afinado durante años de trabajo de protección. En cuanto el coche de Daniel salió de la entrada esa noche, el comportamiento de Jessica cambió por completo. La cálida sonrisa desapareció. La voz paciente y amable se volvió fría y eficiente. Recorrió la casa con determinación, revisando ventanas, ajustando cortinas y acercándose la bolsa del portátil. Y cuando llegaron las 8, cuando Grace se arrodilló junto a su cama para susurrar sus oraciones nocturnas, Jessica hizo algo que llevaba semanas planeando. Esperó a que Grace cerrara los ojos, a que la pequeña estuviera enfrascada en una conversación susurrada con Dios, y entonces se movió. Grace se arrodilló en su habitación, con las manos juntas y los ojos cerrados, susurrando en la oscuridad. Dios mío, por favor cuida a mamá en el cielo. Dile que la extraño cada día. Dile que Rex me hace sentir más segura. Dile que intento ser valiente como dice papá. Por favor, cuida a papá esta noche mientras trabaja. Por favor, cuida a Rex. Por favor, ayuda a todos los que tienen miedo y sufren. Por favor, ayuda. Entonces lo oyó. Un sonido al final del pasillo. Un llanto suave. La voz de una niña, apagada y desesperada. Grace abrió los ojos de golpe, olvidando su oración, y su pequeño cuerpo se quedó rígido de miedo y confusión. Conocía ese sonido. Lo había oído antes, semanas atrás, tarde en la noche, cuando Jessica creía que todos dormían. Un suave lloriqueo, como el de un bebé o un niño muy pequeño, que provenía de un lugar donde no debería estar. Grace se lo había mencionado una vez a su padre, pero él lo había descartado con delicadeza, pensando que quizás se trataba de un programa de televisión que Jessica estaba viendo, de sonidos del exterior. O de la imaginación de Grace jugando malas pasadas. Pero esto era diferente. Era real, cercano y equivocado en todos los sentidos que el instinto de una niña de 5 años podía reconocer. Rex también lo oyó. Había estado acostado junto a la cama de Grace, como siempre, esperando a que terminara sus oraciones, con su enorme cuerpo relajado pero alerta. En cuanto empezó a llorar, todo su cuerpo se puso rígido. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, sus labios se retrajeron en un gruñido silencioso, sus ojos oscuros clavados en la puerta cerrada del dormitorio de Grace. Cada línea de su cuerpo gritaba peligro, amenaza, protección. Grace lo miró con los ojos abiertos por el miedo y susurró: «Rex, ¿qué pasa?» El perro se detuvo lenta y deliberadamente, sin apartar la mirada de la puerta. Luego se dirigió hacia ella con determinación, sus uñas resonando suavemente en el suelo de madera. Apretó el hocico contra la abertura del fondo, respirando profundamente, analizando los olores con la precisión de años de entrenamiento. Lo que olió le erizó el pelo y adoptó una postura de ataque. Miedo. Miedo infantil. Múltiples niños. Restos químicos, cloroformo, sedantes. Aparatos electrónicos, computadoras, cámaras, equipos de grabación. Y debajo de todo, malas intenciones, el amargo aroma de la crueldad y la depredación humanas. Rex había sido entrenado toda su vida adulta para detectar estos mismos indicios: drogas ocultas, tráfico de personas, niños en peligro. Conocía estos olores como otros perros conocen la comida o los juguetes. Y ahora mismo, todos y cada uno de ellos provenían de detrás de la puerta cerrada del dormitorio de Jessica, la habitación de invitados al final del pasillo que ella había insistido en usar, alegando que necesitaba un espacio tranquilo para preparar actividades para Grace, un lugar para guardar materiales y trabajar con materiales educativos.
La puerta estaba cerrada por dentro. Rex oía movimiento tras ella, el suave arrastrar de pies, el suave golpeteo de las teclas, el lloriqueo de una niña que no era Grace. Su entrenamiento le gritaba: entrar, proteger, detener la amenaza, salvar al inocente. Todos los instintos que Tom Bradley le había inculcado durante 7 años de colaboración volvieron a fluir en un instante de absoluta claridad. Rex retrocedió 3 pasos, bajó la cabeza y lanzó todo su cuerpo de 40 kilos contra la puerta cerrada con toda la fuerza de un perro policía entrenado para entrar por la fuerza. La puerta explotó hacia adentro. La madera alrededor de la cerradura se astilló y el marco se hizo añicos con un crujido que resonó por toda la casa. Rex aterrizó en la habitación en posición de combate, mostrando los dientes, y un ladrido rugiente brotó de su pecho que habría detenido a un oso que embistiera. Lo que vio le hizo ver rojo. Jessica se giró desde su portátil, con el rostro pálido de sorpresa y terror. Pero no fue Jessica la que hizo hervir la sangre de Rex con furia protectora. Fue la cuna del rincón. La cuna pequeña y sucia con un niño pequeño dentro, de unos 2 años, con las manos atadas con suaves ataduras, el rostro surcado de lágrimas y los ojos abiertos de miedo. Y la cámara. La cámara profesional sobre un trípode, apuntando a la cuna, con su luz roja de grabación brillando como un faro del mal. Y la laptop. La laptop con múltiples ventanas abiertas, transmisiones de vídeo de otros niños, otras salas, registros de chat con lenguaje codificado, registros de transacciones, archivos cifrados etiquetados con fechas y edades. El gruñido de Rex se volvió primitivo, algo que trascendía lo animal y reflejaba la furia justa de un ángel guardián que presencia el pecado. Se movió entre la cuna y Jessica, bloqueando con su enorme cuerpo cualquier camino que pudiera tomar hacia aquella niña aterrorizada, mientras sus dientes crujían con una fuerza audible. La máscara de agradable normalidad de Jessica se hizo añicos por completo. «Perro estúpido», siseó con voz fría y venenosa. «Vas a arruinarlo todo. ¿Sabes cuánto tiempo llevo planeando esto? ¿Sabes cuánto dinero he ganado ya? Esto no se trata solo de Grace. Se suponía que ella era el contenido premium, la inocente, la hija afligida. ¿Sabes lo que la gente paga por eso?» Su mano se dirigió hacia su bolso, buscando algo, un arma, un teléfono, una forma de detener lo que estaba sucediendo. Pero Rex fue más rápido. Se abalanzó hacia adelante con una velocidad que contradecía su tamaño, sus mandíbulas apretándole la muñeca con la fuerza suficiente para hacerla gritar, pero no para romperle un hueso. Tom lo había entrenado para controlar su mordida, para incapacitar sin destruirlo permanentemente. Soltó lo que había estado buscando, con los ojos llenos de lágrimas de dolor y furia. Abajo, Grace oyó el estruendo, el grito de Jessica, los ladridos aterradores de Rex. El terror inundó su pequeño cuerpo, pero también algo más, la comprensión. Rex estaba protegiendo a alguien. Rex había descubierto algo malo, algo peligroso, algo que debía detenerse. Y Grace, a pesar de su miedo, a pesar de su tamaño, a pesar de que todos sus instintos le gritaban que se escondiera, comprendió que necesitaba ayudar. Corrió a la habitación de su padre, agarró su celular de donde siempre lo dejaba cargando en la mesita de noche y, con manos temblorosas, marcó el 911. Cuando la operadora contestó, la voz de Grace era débil pero clara. «Por favor, venga. Mi dirección es 427 Maple Street». Rex encontró algo malo. «La niñera está lastimando a la gente. Por favor, ayúdenme. Por favor, dense prisa». La operadora intentó mantenerla en línea. Intentó hacerle preguntas, pero Grace ya se movía. Corrió de vuelta a su habitación. Agarró su manta favorita, la que su madre usaba cuando era bebé, y con mucho cuidado se acercó a la puerta destrozada donde Rex aún sujetaba a Jessica contra la pared, gruñendo desde lo más profundo de su pecho. Grace vio la cuna. Vio al niño aterrorizado dentro. Vio la cámara, la computadora portátil, la evidencia de horrores que era demasiado pequeña para comprender del todo, pero lo suficientemente mayor para reconocer como incorrectos. Se acercó a la cuna, con sus pequeños pies firmes a pesar del miedo, y extendió la mano entre los barrotes para tocar suavemente la mano del niño que lloraba. «Está bien», susurró con voz suave y segura. «Rex está aquí. Viene la policía. Todo va a estar bien. Nadie te hará daño nunca más». El llanto del pequeño se apaciguó un poco con su voz, con el suave roce, con la presencia de otro niño que parecía seguro y amable. Grace extendió su manta sobre los barrotes de la cuna, creando una pequeña barrera entre el pequeño aterrorizado y la habitación de pesadilla que los rodeaba. Y Rex se mantuvo firme, inmóvil, con las mandíbulas aún aferradas a la muñeca de Jessica,
sus ojos oscuros ardiendo con furia protectora. Se quedaría allí toda la noche si fuera necesario. Mantendría esta amenaza hasta que llegara la ayuda, hasta que todos los niños estuvieran a salvo, hasta que la justicia irrumpiera por la puerta como él había irrumpido por esta. 6 minutos después llegaron las patrullas, con las luces encendidas, las sirenas aullando, y los agentes entrando en masa en la casa con las armas desenfundadas y dando órdenes a gritos. Encontraron a Rex exactamente donde había estado, todavía abrazando a Jessica, todavía protegiendo la cuna, todavía vigilando a Grace y al niño pequeño que ella consolaba con ternura. Un agente intentó acercarse a Rex para apartarlo de Jessica, pero el perro no se soltó hasta que oyó la voz que había estado esperando. «Rex, suéltalo. Buen chico. Retírate». La voz de Marcus Webb atravesó el caos, tranquila y autoritaria. Rex conocía esa voz, confiaba en ella, e inmediatamente soltó la muñeca de Jessica y retrocedió hacia Grace, colocándose entre ella y todos los adultos en la habitación hasta que Marcus se acercó lentamente, con las manos visibles y una voz suave. «Está bien, muchacho. Lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien. Ella está a salvo ahora. Todos están a salvo ahora». Solo entonces Rex permitió que su cuerpo se relajara un poco, aunque sus ojos no dejaban de rastrear a cada persona en esa habitación, no dejaban de catalogar amenazas, no dejaban de proteger a la pequeña niña que se apretaba contra su costado y susurraba. «Buen chico, Rex. La salvaste». Daniel llegó 12 minutos después, tras haber superado todos los límites de velocidad entre el juzgado y su casa. Irrumpió por la puerta principal y se encontró con que su casa estaba llena de policías, paramédicos y agentes del FBI, a quienes llamaron inmediatamente en cuanto se clarificó el alcance de la operación de Jessica. Grace corrió hacia él en cuanto lo vio, se arrojó a sus brazos y, por primera vez desde la muerte de Zara, sollozó a gritos, sollozos enormes y desgarradores que la estremecieron por completo. «Papá, había un bebé. Jessica estaba lastimando a un bebé. Rex la detuvo. Rex la salvó. Había cámaras y computadoras, y ella dijo cosas terribles sobre mí, sobre usarme, sobre el dinero. Rex lo sabía, papá. Rex lo supo todo el tiempo». Daniel abrazó a su hija, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas mientras procesaba lo que pudo haber sucedido, lo que Rex había evitado. Por encima de Grace, vio a Marcus de pie junto a Rex, acariciando suavemente la cabeza del perro con una expresión mezcla de orgullo y horror. «Se coló por esa puerta como si hubiera vuelto al trabajo», dijo Marcus en voz baja cuando Daniel se acercó, todavía con Grace en brazos. «Entrada perfecta, aprehensión perfecta, protección perfecta. Sujetó a Jessica hasta que llegamos, no le hizo más daño del necesario para detenerla, y mantuvo a Grace y a la pequeña a salvo todo el tiempo. Tom lo entrenó bien. Más que bien». Una agente del FBI se acercó con rostro sombrío pero respetuoso. «Señor Carter, tenemos que hablar de lo ocurrido. Jessica Meese, por cierto, ese no es un nombre real. Lleva al menos 3 años dirigiendo una sofisticada red de explotación infantil. Se centra en padres solteros, la contratan como niñera, se gana su confianza y luego utiliza a los niños a su cargo para contenido que vende a depredadores internacionales. Encontramos evidencia de al menos otros 15 niños en sus dispositivos, múltiples servidores cifrados y registros de transacciones que muestran cientos de miles de dólares intercambiados». Daniel sintió que la bilis le subía a la garganta. «Grace está a salvo», dijo el agente con firmeza. Su perro lo detuvo antes de que le pasara algo. La cámara estaba instalada, pero no se grabó a Grace. Iba a empezar esta noche, mientras usted estaba en el trabajo, mientras ella tenía tiempo y privacidad. Pero Rex lo impidió. Detectó la amenaza y actuó según su entrenamiento. Salvó a su hija, señor Carter. Y salvó a ese niño pequeño en la cuna. Un niño que fue reportado como desaparecido hace 4 semanas en una ciudad a 2 horas de aquí. Eres un héroe, Rex. Rex, por su parte, simplemente se sentó junto a Grace, con su enorme cabeza apoyada en su pierna, y sus ojos oscuros serenaron ahora que la amenaza estaba contenida. No le interesaban los elogios ni la gloria. Había hecho lo que le habían enseñado, lo que su alma le exigía: proteger al inocente, detener al depredador, mantener a su familia a salvo. La investigación que siguió fue extensa y dolorosa. Jessica Meese, cuyo nombre real era Rebecca Thorne, había operado su red en varios estados, seleccionando cuidadosamente a familias que encajaban con su perfil. Padres solteros, niños traumatizados, situaciones aisladas donde su presencia no sería cuestionada ni vigilada de cerca. Había sido meticulosa, profesional, casi imposible de detectar.
Pero no había contado con una policía canina retirada con años de entrenamiento en la detección de trata de personas y niños en peligro. No se había dado cuenta de que Rex reconocería los olores, los indicadores de comportamiento, los patrones erróneos que su cuidadosa planificación creó. El niño que Rex salvó se reunió con sus padres 2 días después, un reencuentro que fue noticia nacional y puso de relieve la sofisticación de las redes modernas de explotación infantil. Otros 14 niños fueron identificados a partir de los archivos de Jessica y retirados de situaciones peligrosas, sus abusadores arrestados y sus pesadillas cesaron. Y Rex se convirtió en un símbolo de protección, lealtad y las inesperadas maneras en que la sanación y el propósito pueden cruzarse. Grace testificó brevemente, en una sesión a puerta cerrada con especialistas infantiles, sobre lo que había oído y visto. Habló con claridad, con voz suave pero firme, mientras Rex permanecía a sus pies todo el tiempo. Sabía que algo andaba mal desde el primer día, les dijo. Intentó decírnoslo, pero no lo entendimos. Nunca dejó de cuidarla, nunca dejó de protegerme. Incluso cuando rezaba, él me escuchaba. Oyó llorar a la bebé. La salvó. Cuando el detective le preguntó a Grace qué pensaba de Rex ahora, su pequeño rostro se puso muy serio y dijo algo que se citaría en artículos y noticieros durante semanas. Rex perdió a un ser querido, igual que yo. Pero Dios me lo dio para que pudiera seguir amándolo y protegiéndolo. Es mi ángel guardián peludo. Daniel enmarcó esa cita y la colgó en su sala de estar, justo al lado de una fotografía profesional de Grace y Rex sentados juntos en su patio trasero, con sus pequeños brazos alrededor de su cuello, su cola moviéndose a medias, ambos mirando a la cámara con expresiones de pura satisfacción. Los meses siguientes trajeron una recuperación lenta y nuevas rutinas. Grace empezó a hablar más, no constantemente, sino con regularidad, y su voz se fortalecía con cada semana que pasaba. Volvió a terapia, pero ahora llevaba a Rex con ella, y la terapeuta notó un progreso notable en las sesiones en las que el perro simplemente se tumbaba junto a la silla de Grace, una presencia sólida que transmitía seguridad y comprensión. Daniel recibió una condecoración del departamento de policía, aunque insistió en que debía ser para Rex. 3 meses después de aquella terrible noche, se celebró una ceremonia formal donde Rex recibió una medalla al valor, la primera otorgada a un perro policía retirado que actuaba como animal de protección civil. Grace estaba de pie junto a Rex en el escenario, con su pequeña mano apoyada en su cabeza, radiante de orgullo mientras las cámaras disparaban y la gente aplaudía. Este perro, dijo el jefe de policía durante su discurso, con la voz cargada de emoción, representa todo lo que esperamos ser como protectores y servidores de nuestra comunidad. Reconoció la maldad que engañó a todos los adultos que lo rodeaban. Actuó cuando era necesario. Protegió a los inocentes sin dudarlo ni preocuparse por su propia seguridad. Es, en todo el sentido de la palabra, un héroe. Rex aceptó su medalla con la misma serena dignidad que le imponía a todo, moviendo la cola suavemente, sus ojos oscuros escudriñando a la multitud no en busca de elogios sino de amenazas, todavía de servicio, todavía protegiendo, todavía sirviendo de la forma en que Tom Bradley le había enseñado. Esa noche, después de la ceremonia, de las entrevistas, las fotografías y las felicitaciones, Grace siguió su rutina habitual antes de acostarse. Baño, pijama, cepillado de dientes y luego arrodillarse junto a su cama para sus oraciones nocturnas. Pero esta vez, su oración fue diferente. Esta vez, su voz era más fuerte, más clara, llena de gratitud en lugar de solo dolor. Dios mío, susurró, con las manos juntas y los ojos cerrados. Gracias por traernos a Rex. Gracias por ayudarlo a oír el llanto del bebé. Gracias por hacerlo valiente, fuerte y bueno. Por favor, dile a mamá que ya estamos bien. Dile que Rex nos cuida, como antes. Dile al oficial Tom que Rex sigue siendo un héroe, sigue salvando gente, sigue haciendo lo que se le enseñó a hacer. Diles a ambos que los queremos y los extrañamos, pero que ahora entendemos por qué sucedieron las cosas. Por favor, sigue protegiendo a todos los niños que están asustados y sufriendo. Y por favor, ayúdame a ser tan valiente como Rex. Amén. Rex yacía junto a su cama, con su enorme cabeza apoyada en sus patas, y sus ojos oscuros la observaban con amor incondicional. Cuando ella terminó su oración y se metió en la cama, él se movió ligeramente, presionando su cuerpo contra el borde de su colchón, una barrera viviente entre ella y cualquier peligro que pudiera volver a amenazarla. Daniel se quedó en el pasillo, escuchando a través de la puerta entreabierta, como siempre, con lágrimas corriendo por su rostro por 100ª vez desde aquella terrible y milagrosa noche. Pensó en Tom Bradley,
En los años de entrenamiento y compañerismo que habían creado un perro capaz de reconocer amenazas que los humanos pasaban por alto. Pensó en Zara, en si de alguna manera ella sabía que Rex llegaría a sus vidas, salvaría a su hija, los ayudaría a sanar. Pensó en la loca idea de Marcus Webb de que las almas rotas se sanaran mutuamente, y en lo imposible y hermosamente acertado que había estado. Y pensó en Rex, en el perro afligido y encerrado en sí mismo que había estado a días de rendirse por completo, que había encontrado de nuevo un propósito al proteger a una niñita silenciosa y traumatizada, que se había transformado de un símbolo de pérdida en un ángel guardián con pelaje y colmillos y un corazón lo suficientemente grande para contener todo su dolor y seguir latiendo. A veces, Daniel comprendió ahora, las oraciones susurradas a medianoche no son escuchadas por ángeles distantes en el cielo, sino por guardianes terrenales que yacen junto a las camas, vigilando en la oscuridad, listos para derribar cualquier puerta necesaria para proteger a los inocentes. A veces la respuesta a la oración tiene 4 patas, ojos oscuros y el coraje de detener el mal incluso cuando se disfraza de bondad. Y a veces, las voces más pequeñas que susurran las oraciones más simples son exactamente lo que el mundo necesita escuchar. Fe en que la curación es posible, que la protección es real, que el amor sobrevive a la pérdida y que los héroes vienen en formas inesperadas, esperando pacientemente junto a pequeñas camas, escuchando a los niños orar, listos para salvarlos de las pesadillas que nunca deberían tener que enfrentar solos. Rex cerró los ojos esa noche con la pequeña mano de Grace enredada en su pelaje, su respiración suave y regular, sus sueños finalmente apacibles. Había recuperado su propósito. Había encontrado a su familia. Y los protegería, a esta valiente niña y a su afligido padre, hasta el último día de su vida, con la misma lealtad y devoción que le había brindado a Tom Bradley, con la misma protección feroz que los había salvado a todos cuando más importaba. Porque eso es lo que hacen los héroes. Aparecen. Montan guardia. Escuchan las oraciones de medianoche. Y cuando el mal llama a la puerta, derriban las puertas con furia justiciera y se niegan a dejar que la oscuridad triunfe. Grace durmió pacíficamente esa noche, y todas las noches siguientes, sabiendo que su ángel guardián estaba acostado junto a su cama, con los oídos alerta, el corazón firme, siempre alerta, siempre protegiendo, siempre demostrando que a veces la mejor respuesta a una oración susurrada es el latido constante del corazón de un perro leal que se niega a dejar que el mal gane.